Diagrama de relaciones. Hola compañeros, nosotros somos de la especialidad de Desarrollo Organizacional del grupo 501. Este equipo está conformado por Arturo Santiago Jardín. Xochitl Rubio Bautista Velázquez y Miguel de la Bautista Peñafiel. Y a continuación les vamos a presentar el que es el diagrama de relaciones, para qué sirve, cómo se realiza y un ejemplo de este diagrama. ¿Qué es un diagrama de relaciones? El diagrama de relaciones es una técnica que se puede aplicar en un grupo a través de un mapa en el que se verán reflejadas las causas que puedan estar provocando un problema y las subcausas que ocasionan a las mismas, mostrando así la relación directa o indirecta entre ellas por medio de flechas. ¿Para qué sirve? Permite construir un mapa con la interrelación de los distintos factores que inciden en el problema. Definir las conexiones lógicas que en el diagrama de afinidad están implícitas. Identificar las relaciones entre las diferentes causas de un problema. Seleccionar las causas últimas del problema. Descomponer un problema global en dos o más sus problemas desconexos. ¿Cómo elaborar un diagrama de relaciones? Para poder elaborar un diagrama de relaciones se tienen que llevar a cabo 5 primordiales pasos. Paso número 1. Declaración de la situación. En este paso se pensará una causa, un efecto o un problema que pueda influir dentro de la misma empresa. Después de esto se anotará en el centro de una pizarra o en un post-it. Paso número 2. El momento de generación. Para este paso existen dos opciones. La número 1 sería si con anterioridad has realizado un diagrama de Ishikawa, un diagrama de afinidad o un diagrama de árbol, puedes ocuparlos como referencia, puesto que estos incluyen los elementos que tú utilizarás para realizar este diagrama. La segunda opción sería hacer una lluvia de ideas en la cual cada miembro del equipo aportará sus ideas sobre el tema. Paso número 3. Haciendo conexiones. En este paso vamos a hacer conexiones con los elementos, causas o problemas que hayamos anotado. Puede ser entre ellas mismas o con el problema central. Haciendo las preguntas, ¿este elemento causa influye sobre el elemento central? Sí, ¿por qué? ¿Este elemento causa influye sobre otro? ¿Por qué? En este paso haremos conexiones de una causa a un efecto, de un efecto a un problema, ya sea entre ellas mismas o al problema central. Paso número 4. Ajustando el diagrama. En este paso se ajustará el diagrama de relaciones, repasando las conexiones y cambiando de lugar las tarjetas si lo crees necesario. Paso número 5. Vamos a hacer una cuenta. En este paso se identificarán los elementos clave, representantes de efectos finales y las causas principales. Si una tarjeta causa muchas otras, son las causas principales. Si una tarjeta se ve tocada por muchas flechas, representan efectos finales. Aquellas tarjetas que concentren una gran cantidad de flechas entrantes y salientes son los elementos clave. Con eso tienes finalizado el diagrama de relaciones y no queda más que tomar decisiones a partir de tus hallazgos. Ahora
vamos a desarrollar un ejemplo. Vamos a analizar el transporte de la ciudad de Cali en Colombia. Cali cuenta con un sistema de transporte BRT o autobús de tránsito rápido, que es administrado por una empresa denominada Metro Cali. Declaremos la situación. Metro Cali ha estado operando por 5 años el transporte público de la ciudad y todavía no llega al punto de equilibrio. Es decir, que no tiene pérdidas ni ganancias, ya que los ingresos son iguales a los egresos. Por lo tanto, si superara el punto de equilibrio, todo sería ganancias. La empresa administradora del sistema de transporte en Cali no ha conseguido llegar al punto de equilibrio. Ese es el problema. Ahora generemos los elementos, ya sean ideas, causas, efectos o soluciones que estén asociadas al problema. Para esto se reúnen a una serie de expertos, representantes de los ciudadanos, gerentes, directores de operaciones de la empresa y contratistas que saben acerca del tema. Debido a que no se ha utilizado ninguna otra herramienta para analizar este problema, los elementos serán generados a partir de una lluvia de ideas entre los expertos. Los resultados fueron los siguientes: falta de mantenimiento en los buses del sistema, mal servicio percibido por los usuarios, insuficiente número de pasajeros, el transporte ilegal capta usuarios del sistema, tiempo de espera muy alto para el usuario, insuficiente número de buses, falta de cobertura. Las estaciones del sistema no cuentan con un suficiente espacio para albergar a los usuarios que toman un bus. Aglutinamiento de los usuarios al interior de los buses en horas pico. Las estaciones del sistema no cuentan con infraestructura para recibir a varios buses a la vez. La infraestructura vial se queda corta ante la demanda de los buses. Inadecuado manejo de las finanzas de la empresa. Y la mala distribución de los buses. Ahora vamos a tomar un elemento al azar para analizar si este causa o influye sobre otro. Tomaremos el tiempo de espera del usuario como primer elemento y nos cuestionaremos lo siguiente. ¿El tiempo de espera del usuario causa o influye sobre el mantenimiento en los buses del sistema? ¿Mal servicio percibido por los usuarios? Un elevado tiempo de espera enfurece a los usuarios. ¿El número de pasajeros? ¿En el transporte ilegal para que éste capte usuarios? Porque ellos prefieren usar otros medios de transporte a esperar demasiado tiempo para usar un bus. ¿En el número de buses? ¿La cobertura? ¿En el espacio de las estaciones donde esperan el bus? A más tiempo de espera, mayor concentración de usuarios hay en la estación. Y continuamos haciendo el análisis con cada uno de los elementos restantes. Una vez que se ha terminado de cuestionar si el tiempo de espera del usuario causa o influye sobre los otros elementos,
se tomará otro de estos y se realizará el mismo procedimiento. El mal servicio percibido por parte de los usuarios causa o influye sobre el mantenimiento en los buses del sistema, el número de pasajeros, ya que si los usuarios perciben un mal servicio, dejarán de consumir el mismo. Al igual que el anterior, realizaremos este cuestionamiento con todos los elementos. Es necesario que este procedimiento de cuestionarnos si un elemento causa o influye en los demás elementos se lleve a cabo con todos estos, desde el primero hasta el último, y una vez que se termine podemos elegir entre dos opciones. Con aquellos que existen una conexión, trazamos una línea desde el elemento del análisis hacia los elementos que causa, que sería de la siguiente manera. Tomamos el primer elemento que analizamos, que es causante del problema principal y que a su vez causa a aquellos otros elementos a los que hemos contestado que sí cuando realizamos el cuestionamiento, los cuales son el mal servicio percibido por los usuarios. Las estaciones del sistema no cuentan con suficiente espacio para albergar a los usuarios que toman un bus. El transporte ilegal capta a usuarios del sistema. Y el insuficiente número de pasajeros. Y realizamos la conexión. La segunda opción es ir tabulando los datos obtenidos del cuestionamiento conforme se va realizando en una tabla como la siguiente. Esta tabla se rellena conforme al cuestionamiento que realizamos anteriormente. Si la respuesta a la pregunta es sí, se colocará un 1 en el espacio correspondiente, y si la respuesta es no, se colocará un 0. Esto permite abordar con mayor facilidad la conexión de los elementos entre sí que si solo se hiciera la conexión con líneas. Además, de que con esta tabla se tendrá la suma de causas y efectos hecha, la cual se ocupará más adelante. Adentrándonos en la estructura de la tabla, tenemos que a cada uno de los elementos le fue asignado un código por fila. Este código pueden ser números o letras, mismas que se repiten en las columnas siguientes a la de los elementos. La última letra será la que representará a nuestro problema principal. La manera de ir rellenando la tabla es la siguiente. Comenzaremos por el elemento que se analizó en un principio, que fue el tiempo de espera muy alto para el usuario, el cual no causa o influye en el mantenimiento de los buses, así que en la columna correspondiente al código de este elemento colocaremos un 0. Sin embargo, el tiempo de espera sí es el causante del insuficiente número de pasajeros, por lo que colocaremos un 1 en el espacio oportuno. Este elemento no puede causarse a sí mismo, así que en su columna correspondiente colocaremos un 0. De esta manera iremos rellenando cada una de las columnas correspondientes a los elementos cuestionados, y asimismo rellenaremos toda la tabla. La última columna hace referencia a la fuerza de la causa, que es la suma de todos los unos que se encuentren en las columnas correspondientes a la fila que se está analizando. Es decir, si estamos analizando a la fila correspondiente a la falta del mantenimiento en los buses del sistema, sumaremos todos los unos que se encuentren en dicha fila, y el resultado lo anotaremos en la última columna, referente a la fuerza de la causa. La última fila hace referencia a la fuerza del efecto, y es básicamente la misma dinámica que la columna de la fuerza de la causa. Tomamos todos los números que se encuentren en la columna con el código correspondiente al elemento a analizar y realizamos la suma. Vamos a ejemplificarlo con el mismo elemento que utilizamos anteriormente. Observamos que el código correspondiente a la falta del mantenimiento en los buses del sistema es A. Por lo tanto, sumaremos a todos los unos correspondientes a esta columna y anotamos el resultado en la fila que hace referencia a la fuerza del efecto. Esta tabla es otra manera de analizar el cuestionamiento que se mencionó en un principio,
De esta forma tendrás los datos bien organizados para su análisis. Podrás notar que la suma horizontal nos da el nivel de causalidad que tiene un elemento sobre los demás, y la suma vertical es el nivel de efecto que tienen los demás elementos sobre uno, datos que se utilizarán más adelante. Es por eso mismo que la X, al ser el tema central, se analiza únicamente a nivel de efectos. En el paso 4 ajustamos el diagrama. Primero tenemos el problema principal representado por X. Después tenemos a sus causantes principales que podemos obtener de la tabla que realizamos anteriormente como resultado de la penúltima columna, que son el tiempo de espera muy alto para el usuario, inadecuado manejo de las finanzas de la empresa, mal servicio percibido por los usuarios, el transporte ilegal capta usuarios del sistema y el insuficiente número de pasajeros. De esta manera realizamos la conexión correspondiente. Vamos a empezar por las conexiones correspondientes al tiempo de espera muy alto para el usuario. Aparte de causar al problema principal, causa los siguientes elementos. Después, continuaremos con las conexiones del inadecuado manejo de las finanzas de la empresa. Posteriormente, seguiremos con las uniones correspondientes al mal servicio percibido por los usuarios. Enseguida, continuamos con las conexiones del transporte ilegal que capta usuarios del sistema. Y por último, realizaremos las conexiones de los demás elementos trabajados anteriormente. Y así es como termina nuestro diagrama de relaciones. Tomando aquellos problemas que más reciben y generan flechas, obtenemos las causas y elementos principales, además de los elementos clave. Los elementos clave son el resultado de la suma de la causa y el efecto, pues si un elemento es causal de otros, pero a su vez se ve causado por más elementos, debe ser vigilado. Esto puede verse en la siguiente tabla. Al vaciar los datos proporcionados de la tabla que utilizamos anteriormente, podemos notar que las causas principales serán aquellas que sumen una gran cantidad de flechas salientes, o dicho de otra manera, de causas. Los elementos clave concentrarán un gran número de flechas entrantes y salientes, es decir, de causas y efectos. Se diferenciarán de las causas principales debido a que los números que tendrán en ambas categorías no variarán demasiado, pero serán altos, como es el caso del tiempo de espera muy alto para los usuarios, el aglutinamiento de usuarios al interior de los buses en horas pico, el mal servicio percibido por los usuarios y la falta de cobertura, quedando la falta de mantenimiento en los buses del sistema, el insuficiente número de buses, el insuficiente número de pasajeros y el transporte ilegal que capta usuarios del sistema como causas principales. Los otros elementos trabajados anteriormente y que no se encuentran visibles en esta tabla son los efectos finales, debido a que las tarjetas correspondientes a estos eran tocadas por muchas otras.
Con esto tenemos las causas del problema central sobre las que debemos enfocarnos, los efectos que debemos evitar y los problemas que deben ser vigilados de cerca. Aunque la intervención ya depende de acuerdos de presupuesto, según el análisis hecho, debería trabajarse en los elementos clave, buscando resolver aquellos que traen un efecto en cadena sobre otras causas y efectos. Por ejemplo, si se logra disminuir el tiempo de espera del usuario, este tendrá una mejor percepción del servicio. Que disminuirá su aglutinamiento en las estaciones y su preferencia por usar el transporte ilegal.